Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Inframundo parte 1. Hola a todos. He vuelto, y no estoy solo. Les doy la bienvenida a nuestro nuevo editor de Kintsugi, Shadekin 666. Tanto él como Will Selavi trabajaron arduamente para que este capítulo les llegue en su mejor momento. Espero que lo disfruten. Tengan en cuenta que esta es la primera parte de un especial de 2 partes. Este capítulo tenía unas 18.000 palabras, así que lo reduje a la mitad y publiqué 2 capítulos. También, gracias a los revisores que han comentado sobre el problema con la cronología. Es totalmente culpa mía. Como algunos saben, esta historia lleva tiempo en desarrollo. Es la primera de mis historias que realmente planeo y no escribo sobre la marcha. Por eso, mis primeros capítulos fueron escritos con poca frecuencia a lo largo de los años. Supongo que no revisé y alineé todo como creía. Desde entonces fui y arreglé esos errores en el capítulo 3 y 5. Así que por favor, léelo y disfrútalo. Kintsugi capítulo 12, El inframundo parte 1. Fue un ataque en todos los frentes. El olor de la sangre. Las sutiles lágrimas de la carne. La rotura del hueso. El inframundo albergaba horrores más allá de la comprensión humana, pero esta pequeña entrada estaba lejos de las profundidades depravadas del reino de Hades. Cualquiera que fuera la presa que estas bestias esperaban encontrar, estaba lejos de serlo. El olor y el hedor de un dios pequeño eran realmente dulces. Tentador, abrumador, un aroma cargado de promesas de poder. Crujido. Escurridor. Qué triste fue, no encontraron asidero. Mientras la espada atravesaba la piel, la sangre coloreada salpicaba los pasillos en sombras. Un chillido se interrumpió, otra esperanza monstruosa se cortó de raíz. Cada paso llevaba a Hefesto más profundamente en los anales de la memoria de Emilia. No, más profundamente en las profundidades de sus propios recuerdos. Hacía tiempo que había descartado la idea de quién estaba más a la altura que el otro. Él era ellos eran él. Podía sentirlo, como un clavo arañando una pared. Solo un poco más profundo, solo un poco más lejos, y tal vez lo que era solo de Emilia podría adaptarse a lo que ellos se habían convertido. Todavía puede adaptarse a él. Lamentablemente la adversidad del inframundo resultó insuficiente. Esta no fue una batalla sencilla. Los guerreros humanos caían en la depravación de las criaturas que los rodeaban y el dios promedio simplemente los aniquilaba. A Hefesto fue una carnicería. Se estiró un brazo, pero quedó destrozado entre la rodilla y el codo. Una abertura que solo se llenaría con una cuchilla giratoria clavada en el cráneo. Cuando la criatura cayó, la espada cayó en la mano una vez más, desgarrando el pecho de un perro infernal. Su gemido se interrumpió cuando un pie metálico le aplastó el cráneo. La luz al final de este túnel todavía estaba muy lejos. «Basta», susurró. Su cuerpo brilló apenas un instante, antes de que un muro de acero gritara desde él. Hojas de incontables marcas y calidades salieron disparadas. Cuerpos fueron clavados en la pared y el suelo por igual. La repentina detención fue un eco ensordecedor, un susurro mortal que incluso los monstruos del Hades oirían. Podía oír el leve correr de algunos. No serían los últimos, ni mucho menos. Pero, necesitaban orientarse. Miró hacia el camino. La tenue luz era su única guía, su única guía visible. Podía sentir la mano de Styx en su interior, manteniéndolo orientado como el norte verdadero. Sin embargo, incluso con un movimiento tan claro hacia adelante, se giró. No era visible a simple vista. De hecho, era imperceptible entre las sombras de aquel lugar. Pero se movió para agarrar la extraña sustancia, sintiendo el residuo humeante que le cubría la mano. Fue como si hubiera buscado entre las sombras bajo él. Pero en su mano, sin lugar a dudas, había algún tipo de mineral. Un fragmento roto de la misma puerta que había destruido al entrar. No pensaba en represalias ni en posibles consecuencias. El mundo que había conocido estaba sepultado bajo el hielo y la nieve. Cualquier dios que se ofendiera por sus próximas acciones, que se lo olvidara con respeto. Había que lidiar con esto. ¡Ya! Así que arrojó la sustancia dentro de su esfera de realidad.
Al principio, caminaba despacio, a paso constante, listo para cualquier cosa. Pero al acercarse a la luz, aceleró, corriendo a toda velocidad. No perdió tiempo en admirar la imponente vista del inframundo. Este acantilado se alzaba sobre la ribera del río que mejor conocía de tiempos pasados. Con un tirón, su cuerpo se lanzó con gran fuerza, el almizcle de ese extraño lugar empujó su rostro mientras caía. Tan grande fue su salto que lo que le esperaba no era tierra, sino río. Entró sin apenas salpicar. No encontró resistencia, aunque la acidez persistía. Podía sentir como la divinidad de Styx se filtraba en su piel abrasada, solo para ser rechazada mientras nadaba por sus aguas. Había sido bastante fácil hasta ahora, después de todo, mientras Hades gobernaba el inframundo, su autoridad real sobre el reino estaba segregada por los 5 ríos del inframundo. En pocas palabras, su verdadero dominio se encontraba al otro lado de este río. Un dominio donde su voluntad era ley. Su mano emergió del agua y se hundió con firmeza en las orillas del reino de Hades. Podía sentirla, una divinidad abrumadora. Atacó sus sentidos por un momento. La sensación de náusea le trajo el sabor del vómito. Un estallido de su propio poder bastó para contrarrestarlo. Sin embargo, permaneció allí, como un espectro macabro. Hurgando, pinchando, buscando una debilidad que lo devastara y lo expulsara por completo. Infierno. Gritó el nombre. No estaba allí para esconderse, pero eso no significaba que estuviera allí solo para saquear un reino. Había más aquí, y no hacían falta las historias de otro mundo para darse cuenta. Después de todo, que Hades entrara en los dominios de Demeter sin invitación y robara a Perséfone era absurdo. Si Demeter no hubiera estado tan angustiada, habría visto lo mismo. Al menos Hefesto esperaba que así fuera. Cruzó la orilla y se topó con un gran arco de piedra. Era de arquitectura griega estándar. Sólido en su construcción, pero su creador, obviamente, carecía de creatividad. Aún así, incluso el artista más profundo encontraría tiempo para criticar la obra. Después de todo, estaba tripulado por una bestia de renombre. Cuando Hefesto pensó en el legendario Cerbero, consideró muchas apariencias. Se esperaba un perro de 3 cabezas. Dicho perro, sumido en llamas, no lo era. El fuego azul pálido que emanaba del sabueso de los muertos era frío e inerte. Así como Ifrit era su animal divino, también lo era el de Cerbero Hades. Las llamas, el inmenso sentido, y posiblemente incluso las 3 cabezas, eran reflejos de Hades de alguna forma. Quizás esta era la forma que adoptaba el sabueso al enfrentarse a un enemigo. Era fácilmente del tamaño de una casa, gruñendo con ojos de un tono violáceo. Cada cabeza era idéntica, coloreada con las mismas púas sombrías. Parecida a un Doberman, las extremidades de la bestia eran anchas, musculosas y fuertes. Un aullido voraz brotó de sus fauces, y su propia voz le arañó la piel. La divinidad que emanaba del perro de Hades era evidente. Salir. Así que siguió caminando. A cada paso, sus nervios se quebraban, su temperamento se encendía ligeramente. La indiferencia hacia todos los involucrados era repugnante. Pero al mirar a Cerbero, sintió que se marchitaba. Este era un animal que simplemente cumplía con su deber. Las otras bestias no tenían la misma sensibilidad que Cerbero. Le gruñó, dispuesto a enfrentarse a él sin importar el precio. ¡Cuánta lealtad!, susurró Hefesto. Sé que apoyas a tu señor Cerbero, pero incluso tú debes saber que no estoy aquí para luchar, solo para arreglar las cosas. No arrasaré ni destruiré el reino de tu señor, por favor, déjame pasar. Él sabía que no era así, pero era necesario decir las palabras. En lugar de obedecer, el leal sabueso rugió, y el viento azotó las vestiduras de Hefesto, apartándole el cabello del rostro. Que así sea. Aún quedaba una opción antes de la violencia. Así que, desenvainó de lo más profundo de sí mismo una espada como ninguna otra que hubiera conjurado hasta entonces, salvo una. Una vez más, un noble fantasma se estremeció en el mundo, y Cerbero conoció el miedo. Enriquecido por la divinidad que emanaba Hefesto y su naturaleza de artesano, la espada que conjuró brilló aún más que su punta. La espada palpitó, un hambre voraz que resonó en el inframundo. Los dientes desgarradores de un cazador implacable seguían latiendo. Porque ya no había un solo sabueso, pero 2. Caza.
El sabueso de las llanuras rojas, una espada que se había deleitado con la sangre de bestias legendarias y más. Grendel, dragones e incluso leviatanes innombrables de las profundidades. Esta espada conocía la batalla, perfeccionada aún más en su ascenso a la leyenda. Hefesto alzó la espada, avivando el noble fantasma hasta el punto de que empezó a agrietarse. Lo que había comenzado como un simple aullido resonó en una malicia distorsionada. Una espada nacida y forjada en la sangre y la carne de bestias. No solo monstruos, sino verdaderas leyendas. Quizás en su apogeo, Cerbero se alzaría con la frente en alto, pero hoy no era ese día. Incluso mientras luchaba contra sus propios instintos, Hefesto se sintió impresionado. El miedo era evidente, pero el sabueso se mantuvo firme. Casi se sintió mal, usando el miedo de Cerbero como distracción. El pobre perro gimió levemente, habiendo perdido el rastro de Hefesto por un instante, incapaz de detener al dios que se abalanzaba sobre él con una ráfaga de maná. Hefesto hizo una mueca al sentir que los tornillos de sus piernas empezaban a flaquear. El estrés que podían soportar antes del mantenimiento era limitado. La naturaleza de sus aumentos convertía el refuerzo en una medida temporal, en el mejor de los casos. Pero resistiría. Ignoró los aullidos de Cerbero a sus espaldas y corrió hacia el templo que éste había intentado defender con tanta desesperación. Los espíritus lo miraban boquiabiertos, pero le importaban poco. No era momento de preocuparse por los muertos. Además, era obvio que Hades había terminado de jugar, pues el reino cambió para presentar al joven dios ante el mismísimo rey. Vestido con una toga negra aparentemente sencilla, el rey del inframundo ya era una presencia. Su granja no albergaba joyas ni exhibiciones ostentosas. No las necesitaba, pues su sola presencia garantizaba que nadie lo confundiera con ningún mendigo, divino o de otro tipo. Sentado en un trono, Hades al menos parecía del tamaño de un mortal. Con más de 1,80 m de altura, el rey se sentaba en un trono negro como la tinta, plagado de calaveras y almas gimientes. Cabello negro, ojos morados y expresión impasible, el señor de los muertos. También estaba la atmósfera sofocante, la divinidad de Hades arañando cada resquicio de Hefesto, golpeando su mente en cada instante de vigilia. Quizás para un dios más joven, esto habría sido insuperable, dejándolo hecho un mar de temblores. Otra bendición de las experiencias de Emilia. Miró a la izquierda. Perséfone, cómo había cambiado. Su cabello, antes rubio, ahora era más brillante, de un blanco espectral. Era un poco más alta, su cuerpo mucho más corpulento. La envolvía un quitón púrpura que hacía juego con los ojos de Hades. Cuando la conoció, parecía estar a punto de alcanzar la edad adulta. ¿Y ahora? Ahora era tan matriarca como su madre. Su confianza solo se vio empañada por la mueca furtiva que hizo al cruzarse sus miradas. Señor Hades, señora Perséfone, dijo Hefesto con una reverencia. Hades permaneció estoico, pero la naturaleza volátil de su divinidad solo aumentó. No estás invitado. Su voz era como terciopelo, un espinto cuyos tonos transmitían una pesadez que desmentía su promesa. Pues cada palabra resonaba en el aire, la promesa de violencia. Probablemente, la única razón por la que Hades se contuvo fue, a partes iguales, la propia personalidad del dios y su curiosidad por saber cómo Hefesto estaba allí. Lo sé, dijo. Permaneció arrodillado por ahora, pero su divinidad no se quedó de brazos cruzados. Innumerables espadas seguían listas para formarse y disparar si era necesario. Cualquier posibilidad de diplomacia se desvaneció en el momento en que Hades permitió que Deméter cayera como lo hizo. La diosa no estaba exenta de culpa. Incluso con lo poco que podía ver, era evidente que Perséfone era más ella misma allí que con su madre. Sin embargo, sus acciones tenían consecuencias que ambos conocían. Dejar. La sala resonó con la fuerza de su palabra. Hefesto no estaba del todo seguro de qué buscaba Hades, pero la orden lo invadió, estremeciéndose al abrirse paso como si no estuviera allí. Tu palabra puede ser ley, dijo Hefesto levantándose, pero no estoy aquí para luchas de poder ni politiquerías. Estoy aquí porque tus acciones han interferido directamente con el mundo mortal, cuyas consecuencias alcanzaron incluso mi hogar. Hades parpadeó y entrecerró los ojos. Actúas como si la rabieta de Deméter te hubiera afectado directamente.
Ambos sabemos que no. Tus reparos contra mí no tienen cabida aquí. Sintió que le rechinaban los dientes mientras luchaba por mantener la compostura. Arremeter contra él no serviría de nada. Dicho esto, incluso el paciente tenía sus límites. Así que hasta un rey de tu estatura se rebajaría con esas excusas. Hades se aferró fuertemente a su trono, el primer acto físico de su propio enojo, pero el Señor de las Llamas estaba lejos de terminar. Ambos sabemos que las acciones de Demeter solo afectan al mundo mortal por ahora. El futuro inminente cambiará abruptamente. Solo un necio ignoraría el poder real que Demeter tiene a su alcance y la autoridad que conlleva. Puede que no sea ahora ni en un futuro próximo, pero su castigo llegará. ¿O de verdad confías en que la rabieta de Demeter obligará a los demás dioses a calmarla? El uso de la divinidad se silenció. Hades se burló, mirando directamente a los ojos de Hefesto. Es irónico que la niña que ella detesta haya nacido con sus aptitudes. ¿Qué? El joven dios se quedó atónito por un momento, preguntándose qué estaba diciendo. No hacía falta ser un genio para comprender lo ocurrido. Perséfone tenía edad suficiente para ser su propia diosa. Lo poco que Hefesto sabía del desarrollo divino, bastaba con estar atado a sus padres durante unas décadas para desarrollar plenamente su esencia. Por eso Leto y Hera se tomaron la molestia de desarrollar la dimensión de bolsillo que distorsiona el tiempo. Perséfone había estado con su madre durante mucho más tiempo, atrapada en sus dominios, una diosa en su plenitud que solo podía florecer fuera de la sombra a la que se veía obligada. A Hefesto no le importó evaluar cuánto de eso se imponía o se preveía, pero era obvio que ella buscaba escapar. Sea como fuere, Perséfone conoció a Hades, se enamoró y quiso salir. Demeter jamás permitiría que su hija se casara con nadie, y mucho menos con Hades. Esto le dejó a Perséfone una sola opción. Si la madre la negaba, el padre podría permitírselo. Era sencillo. La limpieza sería asunto de otros, ya que Perséfone se casó con permiso y el secuestro de Hades no fue un secuestro en absoluto. Era un plan astuto si uno era un niño idiota. Lo había construido sin importarle las consecuencias ni a quienes las sufrirían. Egoísmo absoluto. Le quemaba, le consumía el control solo de pensarlo. Aún así, el comentario de Hades le hizo pensar. ¿Creen que tengo la previsión de Hera? En realidad, no era tan descabellado, pero aún así estaba mal. A Hefesto le hacía gracia que Hades creyera haberle hecho algo. El dolor del rechazo de Hera era reciente, sí. Por mucho que le costara admitirlo, le afectó mucho más de lo que le hubiera gustado. Pero era diferente con los demás. Lo que dijeran o infirieran, no significaba nada para él. No sentía nada. Fue un alivio, sinceramente, porque durante un tiempo le había preocupado que la más mínima mención de su nombre lo volviera irracional, una idea de la que agradecía que lo disuadieran. Ya he tolerado bastante tu presencia, gruñó Hades poniéndose de pie. Ahora lo tienes, murmuró Hefesto. Parecía que ya era suficiente. Bien entonces. Su propia divinidad surgió. Las pocas plantas que quedaban, estallaron en cenizas con un fuerte estallido. La temperatura de la habitación aumentó a medida que el poder de Hefesto se desbordaba. El aura del rey de los muertos se apartó de él, dándole a Hefesto libertad de movimiento y la expresión de asombro en el rostro de Hades. Me tolerarás, declaró Hefesto, pues no me iré hasta que este asunto se resuelva. Tienes mi palabra de que no obligaré a nadie aquí. Pero los asuntos de arriba deben resolverse rápidamente, o tu reino albergará a muchos más que ahora. ¿Entonces? El suelo se agrietó y humeó con magma volátil que se precipitó hacia arriba. ¿Entonces? Sus ojos dorados brillaban con furia creciente. Los muros a su alrededor se agrietaron, la fricción del poder olímpico aplastó el área circundante. ¿Entonces? Eso es todo lo que tienes que decir. Secuestras a una mujer en lugar de enfrentar a su madre, provocando un invierno eterno y respondes con entonces. ¿Acaso esta es la supuesta sabiduría de un rey? Bastardo insolente. Las palabras golpearon como hielo, mezcladas con un deseo penetrante. Ya basta, los dos. El rey parpadeó, volviéndose hacia su esposa con una ceja levantada, mientras la propia fuerza de Perséfone los separaba. Sus ojos reflejaban serenidad al mirarlos. Su propia vacilación, un recuerdo olvidado. Esto es ir demasiado lejos.
Ella se volvió hacia el dios más joven, suspirando. Hefesto, te has excedido. Permitiré tus palabras, aunque solo sea por respeto a tus circunstancias y a nuestra amistad. Sintió la incomodidad de aquello. Apenas hablaban entre sí. La confianza que ella irradiaba también le hizo pensar que estaba tratando con otra persona. Siendo Perséfone una diosa, bien podría serlo. No era inusual que la personalidad de los dioses cambiara a medida que un aspecto de su ser se acentuaba. De todas formas, no perteneces aquí. Te pido que te vayas, por favor. No deseo volver a la superficie, no ahora. O nunca, murmuró, si ese era tu plan. Sin su madre, Perséfone resultó ser mucho más oscura de lo que él creía. Su rostro y sus ojos adquirieron una profundidad completamente nueva. Su nombre fue acertado al ser pronunciado por su propia divinidad. Si Hades era una opresión terrible en el cuello, Perséfone era como una gota tóxica. Así como su divinidad podía florecer con la vida, se estremecía con la muerte, regar su piel como una flor marchita que gotea veneno. Por favor. Vete. Ya he dicho que me quedo. Dicho esto, soy firme en que no te obligaré, y lo digo con hechos y palabras. Busco resolver esto lo antes posible, nada más y nada menos. Dio un paso adelante, ignorando a Hades como la verdadera autoridad de este ridículo desastre. Subió las escaleras hasta situarse entre Hades y Perséfone. Además, dudo que su esposo se quede de brazos cruzados si intento algo. La única razón por la que se le ha parado la mano es por cómo sus acciones han afectado a mi hogar. La ley divina era clara. El castigo por su incursión en el inframundo debió ser mitigado por las mismas circunstancias que lo trajeron allí, de ahí la inusual paciencia de Hades. Él negó con la cabeza. Sigue siendo Lady Perséfone, o debería decir Reina Perséfone. Ella tomó el asunto con gracia. Reina. Entendido. Reina Perséfone, sabes tan bien como yo que las cosas están empeorando allá arriba. ¿No puedes considerar seriamente que lo que está pasando está bien? Las acciones de mi madre no son mías, respondió con frialdad, el pecado de esas acciones es suyo. Cierto, si no fuera por el subterfugio que la llevó a la locura. Sus acciones son suyas, pero no me tomes por tonto. Su secuestro no es más que una farsa. Un medio para arrancarte de las garras de tu madre. Ella asume que has sido secuestrada. Incluso si se da cuenta de que todo es un engaño, podría usar la justificación de que Hades entró en su reino sin permiso para agravar las cosas. No importa si le diste acceso, cuando no era tuyo. Su intrusión le da los medios para forzar una confrontación o algo por el estilo. Demeter no tiene poder aquí, afirmó Hades con firmeza. Por supuesto que no. Ambos sabemos que en el inframundo no tienes rival. Hefesto no era tonto. En su propio territorio, la idea de la victoria contra Hades era imposible. Pero, claro, las condiciones de victoria de Hefesto diferían de las del Señor de los Muertos en esta circunstancia. Pero eso no significa que seas intocable. Hades entrecerró los ojos. ¿Asumes una debilidad mía? ¿En serio, cachorro? Si Demeter obligara al Consejo Olímpico a sacar a Perséfone, podrías detenerlos. Por supuesto, murmuró Hades, ella es la reina de este reino, Zeus no invitaría a la guerra entre nuestros reinos, ni a la fractura del Consejo. No soy tonto, dijo Hefesto. Su mirada irritó aún más al dios, pero la irritación que le producía pronto desapareció. Todos sabemos que la verdad de tu confianza se debe a que pediste permiso a Zeus para casarte con su hija y él te lo dio. No hay razón para que te presione cuando lo permitió desde el principio. Pero hay maneras de obligar a nuestra especie a luchar entre sí. Juramentos, promesas, cualquier herramienta que necesite, la usará. ¿O de verdad eres tan insensato como para creer que Demeter no tiene autoridad propia? Lo miraron conmocionados. Él continuó. Si de verdad les sorprendió que lo hubiera descifrado, incluso después de creer que compartía la visión de Hera, entonces era simplemente insultante. Sin embargo, eso indicaba que incluso Hera tiene un límite en su conocimiento. No puedes luchar contra Zeus y Poseidón juntos si se enfrentan a ti de frente, Perséfone, si de verdad deseas ser libre, enfréntate a tu madre. La sola mención de estar cerca de ella hizo que Perséfone cobrara aún más importancia.
Su piel adquirió un tono más irritante, con líneas parecidas a las de una hoja o un pétalo que se extendían por sus brazos. El color pronto se tiñó de un negro inquietante, y el blanco de sus ojos se fue oscureciendo poco a poco. Me volverá a atrapar. Gruñó. ¿No lo ves? Es todo lo que quiere. Solo soy una flor atrapada en su jardín, que nunca me irá, que nunca florecerá. La primavera no es eterna. Hefesto se dio cuenta de dos cosas. Una, que el invierno era, al parecer, un concepto que Grecia nunca había experimentado hasta entonces. Mierda. La otra, que Perséfone era mucho más fuerte de lo que esperaba. No iba a obligarla a levantarse, pero ahora era obvio que estaba a la altura de cualquier joven olímpico, lo que lo hizo aún más confuso. ¿Ella te obligó a quedarte?, preguntó Hefesto. Por supuesto que lo hizo. En realidad, ella hizo una pausa ante su tono interrogativo, ante la incredulidad que revelaba. Perséfone, mira a nuestro alrededor. Ella dudó pero entrecerró los ojos. Sí, veo mis plantas, Hefesto. Plantas en el reino de los muertos. Vida. Después de que las quemé. Ella parpadeó. No soy ninguna ninfa débil, insolente. Tranquila, no quiero ofenderte. De no ser por su breve historia, estaba bastante seguro de que ella lo habría expulsado de la sala del trono. Sin embargo, la oscuridad se disipó, revelándole lo que había visto momentos antes. Eres mi rival, y ciertamente en el reino de los olímpicos, Deméter no podría haberte contenido ni aunque hubiera querido. Eres una diosa plenamente realizada, no podrías simplemente irte. Había que preguntarle, aunque solo fuera para profundizar en los detalles. Sin embargo, su voz no se expandió ni se volvió más agresiva. Ella no me ató, murmuró Perséfone, pero lo habría hecho. Suposiciones. Nada más. También estás asumiendo que la confrontación debe ser en el dominio de Deméter. Ve a territorio neutral y ventila tu confrontación allí. Solo le pido a la reina Perséfone que le digas la verdad a tu madre, con ella, no podría mantener su rumbo actual. No le quedaría más remedio que detenerse, no con la justificación de sus acciones, dejándola sufrir. Sin el rapto de Perséfone, Deméter no habría podido continuar como hasta entonces. Las consecuencias de sus acciones permitirían que otros se aprovecharan de una forma que ahora no podían. Esto no significaba que no hubiera consecuencias, pero estas se veían mitigadas por la posición de Deméter como olímpica. Perséfone dudó, frotándose las manos, un pequeño hábito que había notado antes. Hades, necesitaría a Hades, y sabemos que no puede permanecer en las tierras de arriba por largos periodos, no sin algunos regentes. Hefesto se arrodilló frente a ella. El ceño fruncido de Hades comenzó a crecer. Reina Perséfone, entiendo que esto es pedirte demasiado. Si vas al monte Olimpo, te juro que mediaré entre tú y tu madre. Si intenta de alguna manera obligarte a regresar a su hogar, entonces la combatiré yo mismo. La habitación permaneció en blanco mientras las siguientes palabras salieron de su boca. Lo juro por Styx. La habitación retumbó con un trueno imponente, y el lago a lo lejos, tras él, resplandeció con una luz etérea. El ceño fruncido de Hades se acentuó aún más. ¿Lo juras? Sí, mi señora. Tus decisiones son tuyas, y ni yo ni tu madre debemos tener influencia sobre ellas. Ella puede odiar tus decisiones todo lo que quiera. Yo me aseguraré de que regreses a los brazos de tu esposo. Le prometí a tu madre que te sacaría de allí, nunca le prometí que te mantendría fuera. Se giró hacia su esposo, con una mano débil sobre su hombro. Su ceño fruncido se suavizó al mirarla, y su sonrisa se volvió tierna. Debo irme, pero lo haremos como es debido. Me llevará un tiempo reunir lo necesario. Esposo, ¿podrías avisarme de nuestra llegada? Eso debería detener a mi madre un rato mientras nos preparamos. Por supuesto. Se dispersó en una lluvia de pétalos muertos, desapareciendo en las profundidades de los reinos del más allá. La habitación estaba en silencio, la tensión palpable. Diablos. Hefesto juró que podía saborearlo, su lengua se resistía al sabor a tiza. Se dio la vuelta para irse. No había necesidad de instigar más nada. Debería haberlo pensado mejor, pues solo llegó al centro de la habitación. Las sombras de los dominios de Hades los rodeaban en una negrura absoluta.
Te has entrometido no una, sino 2 veces, afirmó Hades. El suelo debajo de él empezó a brillar con grietas humeantes y una extraña luz blanca se mezclaba con el humo. De alguna manera corté el río que separa mi reino del reino de los vivos. Gruñó al sentir unas manos aferrándose a sus piernas metálicas. Las llamas que podía conjurar chisporrotearon al salir de su mano. Las armas que tenía preparadas brillaron al ser creadas, pero cayeron indefensas. Cada fibra de su divinidad se quebró en esta extraña distorsión. Muchas más manos surgieron del suelo, aferrándose a sus brazos y muslos. Entonces, tienes la audacia de juzgar las circunstancias de mi esposa y obligarla a someterse a tus caprichos, delante de mí. Sus ojos brillaban, la feroz sombra de la amatista perforando a Hefesto, mientras cada vez más manos lo agarraban donde podían. Forcejeó, rompiendo muchas de sus fuerzas, pero se hundió aún más en esta extraña oscuridad, aunque lentamente. Tienes tus circunstancias, tus razones. Quizás Perséfone tenga razón. Al confiar en esas razones ciertamente confía en ti lo suficiente como para desafiar incluso mi disgusto, así que seré indulgente. Hades levantó la mano. La fuerza de los brazos que tiraban de Hefesto se hizo aún mayor. Te dejaré una puerta. Eso debería ser suficiente cortesía. Su voz resonó con un poder subyacente, su voz distrajo mientras hablaba a continuación. Por el delito de fugarte con un ciudadano de mi reino, entrometerte sin permiso y ser simplemente un joven audaz e indigno, te destierro, Hefesto, hijo de ninguno, al Tártaro. Ahora estaba hundido hasta la cintura, mirando fijamente a Hades. Duración, dijo simplemente, hasta que escapes. Su mente exploró innumerables maneras de escapar, pero con su poder y autoridad aparentemente truncados, no había mucho que hacer. Así que, en cambio, decidió mitigar el futuro lo mejor que pudo. Con un gruñido, los ojos de Hefesto brillaron al ejercer toda su autoridad en su interior. Los engranajes de su esfera de realidad giraban tan rápido que gemían. El material oscuro que contenía se estremeció al ser forjado con métodos puramente divinos. Cumpliría su función, pero cualquier artesano que conociera la obra de Hefesto sabría la verdad. Su último insulto fue cuando su cabeza quedó enterrada en las sombras, el yelmo se desplomó al desaparecer el último vestigio de su cabello carmesí. Hades arqueó una ceja, observando aquel yelmo anodino. Las sombras que los habían sumergido se disiparon. Perséfone no estaría contenta con sus acciones, así que no se lo diría. En cambio, Hades alzó el yelmo. Era un yelmo corintio estándar. Le sentaría bien en el rostro y aumentaría su invisibilidad natural a niveles sin precedentes. Qué curioso, murmuró Hades, si tuviera esto, infiltrarme en el dominio de Deméter habría sido sencillo. Una autoridad asquerosamente poderosa, digna de alguien llamado el Oculto. Al señor del inframundo le irritaba lo adecuada que le resultaba esta creación mediocre. Aún así, cumplía la función que Hades necesitaba. Eso era todo lo que importaba. Su ira estaba justificada, de eso Hades estaba seguro. Además, dejar que Hefesto se fuera sin castigo solo le traería más problemas en su reino. Necesitaba ser indiscutible si quería que todo funcionara a la perfección. Se sentó en su trono, asegurando la continuidad del trabajo necesario. El joven dios escaparía, eso era una certeza. Había mantenido una puerta abierta allí, una nacida de su autoridad. Con expresión imperiosa, Hades se puso el yelmo, y sintió que su autoridad crecía a medida que su sombra se oscurecía cada vez más, expandiéndose aún más por el reino. Ya podía ver y oír las zonas de su reino que antes le habían estado bloqueadas. Sus ojos brillaron, y el inframundo se estremeció. Tártaro. El peso se posó sobre él como un amante retorcido. Una sonrisa maliciosa, una voz inquietante, todo susurrando en lo más recóndito de su mente. Como labios en la cúspide de su oreja, podía sentir la cruda malevolencia. A él tampoco le gustaba la vista de ese lugar. Aún así, todo aquello poseía una belleza inquietante, casi gótica. Un horizonte opaco lo rodeaba como una brasa chisporroteante, iluminando los diversos riscos y montañas de aquella región desolada. El crepúsculo moribundo se aferraba al horizonte, la última expresión de la poca luz que quedaba, todo para iluminar el mundo y mostrar su desesperación.
Sin embargo, la forma en que el reino se fundía en su oscuridad, el cielo nocturno sobre él, que brillaba con estrellas anaranjadas y oscuras, era inquietante y hermoso a la vez. Las criaturas de este reino eran escasas. Hefesto se quedó de pie, observando lo que parecía una puerta reluciente a pocos kilómetros de él. Era bastante fácil de distinguir. El inquietante púrpura resaltaba del resto. El artista que llevaba dentro lo odiaba, la forma en que simplemente se había desplomado allí. El Hades quizá fuera aterrador, pero comparado con este lugar, él no era más que un cachorro. Aún así, dejando de lado la atmósfera, ¿era esto el infierno griego? Era bastante desolado. Puede que sea un paisaje infernal y árido, pero aún estaba vacío salvo por el humo blanquecino bajo sus pies. Deja de distraerte. Se giró y miró hacia su lado izquierdo. Styx, murmuró, tú eres. El espíritu del río se burló, y la diosa lo miró con expresión preocupada. Vestía un quitón estándar, teñido con los colores gris acero de su esposo. Combinaba a la perfección con su piel y cabello. No estoy aquí, al menos no físicamente. Como un espejismo, Styx apareció ante sus ojos, pero no estaba físicamente allí. No puedes quedarte aquí. El tártaro, maldita sea. Él siguió su línea de visión y se encontró con él mismo. El niño que tenía ante sí era feo, como cualquiera podría atestiguar. Un labio deformado y torcido, ojos desorbitados y un cráneo deformado que se hundía y expandía en diferentes puntos. Un rostro que parecía como si alguien lo hubiera destrozado con las manos y dejado que se asentara. Sus brazos estaban bien, el pecho del niño estable, aunque las piernas estaban agrietadas y aún sangraban de un extraño color rojo brillante. Yo, solo quiero. Lo ignoró, atravesando la versión infantil de su pasado. El niño chocó con sus piernas y se hundió en la niebla blanca bajo sus pies. Ya veo, este lugar te atormenta con tu pasado y tus angustias. Interesante. Sin la presencia de la fortaleza mental de Emilia, Hefesto dudaba que su yo pasado hubiera sobrevivido. Aún así, esperaba más del infierno. Estigia, sin embargo, era un asunto diferente. Aunque los efectos del tártaro sobre ella habían sido ignorados por completo, seguía presente. La fealdad rancia que había visto distaba mucho de ser natural. Ningún dios nacería así. Su fisiología no lo permitía, por la virtud de que dicha fisiología no existía. Eran pura energía, pero eso no era cierto para Hefesto. Sin embargo, la creación de Hera en solitario había dado como resultado algunos fragmentos mortales, o al menos una representación vacía de ellos. Ella lo vio todo. Su primer recuerdo fue el de su propia madre renegando de él, desprendiéndolo, degradándolo al despreocuparse de él. La forma en que las palabras lo atormentaban una y otra vez mientras caía. La forma en que el viento le rasgaba la piel, quitándole el aliento de los pulmones. El estruendoso choque que se produjo al caer al mar, donde fue atravesado por una piedra y empalado. Los huesos destrozados, la piel desgarrada, abandonados a su suerte, llorando en las picas mientras el agua salada se derramaba en sus heridas abiertas y perforadas. Su voz se quebró primero, la niebla blanca del tártaro mostró una roca dentada que atravesó el ojo de un bebé. No era ninguna santa, pero esto era espantoso incluso para ella. Incluso intentó agarrar al niño pequeño que vio, pero rápidamente detuvo su mano. Estos no eran reales, pero lo habían sido alguna vez. Sin embargo, Tetis apareció. Vacilante al principio y extrañamente silenciosa. Ella conocía a esta diosa. Era pariente suya en cierto modo. Pasaron los días, pero Tetis hizo lo correcto. Liberó al niño y curó sus heridas. Fue salvado solo para ser abandonado nuevamente. Atrapado en una pequeña casa, cada intento de salir lo bloqueaba más allá de cierto punto. Solo. Porque ni un alma vino a visitarlo, solo le dejaron paquetes. Herramientas, materiales, ni siquiera ambrosía ni néctar. El estómago, en parte mortal, del niño rugía y se marchitaba, con los huesos y músculos pegados a la piel. Su único sustento era el pescado que entraba. Se giró hacia Hefesto. Muchas palabras brotaron de sus labios, pero se estancaron. Murieron antes de que pudiera siquiera mover la boca. Esperaba incomodidad. Algún tipo de reacción. En cambio, su rostro estaba tranquilo. Para ella, eso era lo más aterrador de todo. Cuán indiferente era.
como si no importara. Pasó junto a cada eco y recuerdo, imperturbable e indiferente. El tártaro no era como otros dominios. Reflejaba a aquellos a quienes atormentaba, alimentándose de sus recuerdos y ansiedad, distorsionando lo que desenterraba para volverlo aún más aterrador y reanudando el círculo vicioso una y otra vez. El mundo a su alrededor se habría sumido en el odio, el autodesprecio y una agitación emocional que alimentaría todo a su alrededor para empeorarlo aún más, atrayendo monstruos y criaturas de creciente intensidad. Flegetonte amaba este miserable lugar y lo odiaba al mismo tiempo. Una oscuridad cada vez más expansiva que te rodearía con aquellos igualmente atormentados, con bestias y monstruos que se deleitarían con tus miedos y pecados. Lo odiaba. Styx odiaba todo de este lugar. Pero odiaba sobre todo lo sereno que era. Debería haberlo pensado mejor. En el tártaro, nada se detenía ni cesaba. Siempre se intensificaba. Crujido. Como ahora. Por mucho que odiara este vistazo al pasado de su salvadora, no pudo evitar volverse hacia el sonido. Hacia el eco. Volvió hacia el último eco, y se sintió desdichada. Crujido. De nuevo. Crujido. De nuevo. Crujido. Crujido. Lo que ella vio, lo que él dijo. Las palabras. El intento. Fue demasiado. Fue demasiado lejos. Estos ecos aparecían cada vez más, hasta que no pudo soportarlo más, no después de que Hefesto cerró la puerta de Hades y siguió caminando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz áspera y ojos muy abiertos. Tienes que irte. Después. ¿Qué te mantiene aquí abajo? Si buscas algún tipo de material, estás loco. Ahí estás, murmuró mientras trepaba por un pequeño acantilado. Lo sintió en cuanto las palabras salieron de su boca. Conocía bien esa sensación, después de todo, había nacido a su lado. Como una hilera de dientes rechinando, podía sentir la sonrisa de su hermana desde allí. Flegetonte, susurró. Allí, en todo su esplendor, se encontraba el río más detestado del inframundo, temido y evitado por todos. Las aguas ardientes que infundían dolor en cada instante de vigilia a las almas que vacilaban lo suficiente como para desembarcar en sus orillas. Espera, murmuró Styx. Abrió los ojos de par en par. ¿Hablas en serio? Hefesto, hay mejores momentos que ahora para. Simplemente saltó, con las piernas crujiendo levemente por la fuerza. Hefesto aterrizó, y los ecos a su alrededor finalmente cesaron. Las llamas eran hermosas, al menos para él. Brillaban en una cascada sinuosa, como un remolino de hojas otoñales. No eres divertido, ¿lo sabes, Diosito? La voz era sensual y profunda. Un dejo provocador teñido de un deseo frenético. Se giró, suspirando al ver al nuevo espíritu. Era unos centímetros más alta que él. Su cabello era idéntico al suyo, de un tono carmesí inalcanzable para los mortales. Su cuerpo era ágil, con un pecho bien formado y piernas largas. Oh, ella también estaba desnuda. Por supuesto que lo es, pensó Hefesto. Pero ahora no era el momento. Su mirada era penetrante mientras él se acercaba, y su sonrisa mostraba una hilera de colmillos. Se dispersó por un instante, reapareciendo al instante en sus aguas. ¿Qué trae a alguien como tú a mí? Te vi cerrar esa puerta. Debió sorprender al viejo Mikrul. Mirrizo. Ella sonrió. El nombre de un titán descolorido. Así los dioses pueden morir, pensó Hefesto, es bueno saberlo. La pelirroja ardiente solo se burló de su silencio. Nadie importante. Así es más fácil hablar de ciertos dioses. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Hice una promesa que pienso cumplir. Las cadenas que te atan aquí estoy aquí para absolverlas. Styx empezó a despotricar en su interior, pero era fácil ignorarla. Quizás tenía razón sobre el momento oportuno, pero la verdad era que no había mejor momento. Cualquier oportunidad de llegar a este reino por vía diplomática tardaría, en un cálculo generoso, siglos en concretarse. Por mucho que Hades amara a Perséfone, de ninguna manera le permitiría regresar para liberar los otros ríos. Después de todo, el dios lo había enviado al infierno por este mismo asunto. Así que, en lugar de perder el tiempo yendo por la salida, Hefesto decidió matar 4 pájaros de un tiro, liberarlos a todos y escapar. Por eso le había entregado el yelmo a Hades.
No habría forma de devolverlo al inframundo en el futuro. Contaba con que Hades no pudiera decir ni una palabra sobre su desaparición ante Perséfone. Las sombras eran, obviamente, un medio para ocultarse. No tendría más remedio que guardar silencio. De ahí su actual escapada. Entonces salta, el agua está tibia. La risa era irritante, pero el juego de palabras era aún peor. Sin embargo, disfrutó aún más de la forma en que ella sonrió al saltar. Hefesto, alto. Las aguas llameantes lo desgarraron de una forma que la Estigia no lo hacía. Las aguas de su primer inquilino eran pasivas. Ácidas, sin duda, pero no tan potentes como ella podría serlas con un esfuerzo concentrado. Flegeton era un salvaje. Un masoquista y sádico que se excitaba con el dolor de la forma más pura. Cada nervio se le pinchaba y destrozaba mientras las llamas lo envolvían. Lo único visible a sus ojos era la rancia expresión de felicidad en el rostro de Flegeton. Una expresión que vaciló mientras su rostro permaneció estoico. Triste, ¿verdad? Qué poco imaginativas eran sus ideas. Esto no era algo nuevo para Hefesto. Para las especies divinas, incluso semidioses y mortales normales, el dolor habría sido debilitante. Saltar a sus aguas habría dejado a cualquiera como un vegetal, y a un dios gritando. Así de impactante, así de sorprendente era la profundidad de su dolor. Tan profundo que se sentía hasta en el alma. Es una lástima que no conocieran su historia. Al fin y al cabo, Hefesto tenía un recuerdo imborrable de la época en que Chirobenilla vivió. Cómo el chico canibalizó su propio sistema nervioso para practicar magia. En un giro del destino, el niño canibalizó y tocó su propia alma de la peor manera. El dolor que sentía era intenso, pero no le era desconocido. Aún así, podía prescindir de él. Sus ojos brillaron cuando las llamas que rodeaban a Flegeton se dispersaron ligeramente, dejándola desnuda ante él. Le divirtió un poco la expresión aturdida y la forma en que la mujer se cubría. Esperar. Las cadenas alrededor de sus brazos bastarían, luego sus piernas. Había una extraña que se clavaba en su centro, una pica helada con un poder inmenso. La energía se deslizaba por su columna vertebral, abriéndose paso lentamente hacia su cerebro. La estaba corroyendo. No afectó sus recuerdos ni su poder, pero su identidad habría comenzado a desmoronarse con el paso de los siglos. Le disgustó. Debió de ser la persona más sádica que había conocido en esta vida, pero él podía imponer algunas reglas, si era necesario, en su arrendamiento. Reglas con las que ella estaría de acuerdo por voluntad propia, por supuesto, pero reglas al fin y al cabo. Extendió la mano hacia ella, con el rostro crispado mientras él la buscaba por detrás de la espalda. En lugar de extraer el fragmento, simplemente alteró su tamaño y forma, reduciéndolo con gran esfuerzo. Luchó contra él, gritando y agitándose ante su autoridad y poder. Las cadenas retumbaron mientras él alteraba sus encantamientos. El área a su alrededor comenzó a gritar, las llamas se tornaron de un azul celeste brillante. Las cadenas crujieron, y del pecho de Hefesto surgieron unos brazos que sujetaron a su hermana. Flegetonte abrió los ojos de par en par al ser empujada repentinamente hacia el pecho de este dios demente, desapareciendo de sus aguas. Las llamas a su alrededor conservaron su tono azul celeste mientras Hefesto salía. Su piel se había oscurecido un poco, y el calor le hacía emanar vapor. El dolor desapareció al instante en cuanto hizo que Styx atrajera a su hermana. Podía sentir los sutiles cambios en su esfera de realidad. La imagen del río Flegetonte formándose frente a su hermana, alrededor de su montaña, llenó su visión. Se giró. Las llamas ya no se apagaban. Observó el fragmento que aún tenía en las manos. Lo estudió, la forma en que las runas a su alrededor brillaban con poder. Ahora era más flexible. El objetivo de sus encantamientos ya no pertenecía al mismo reino, lo que lo hacía mucho más maleable de lo que debería. Tenía púas, y su punta estrecha brillaba. Era una punta de energía pura, condensada hasta un punto demencial. Añadirle algún encantamiento solo lo rompería, pero tendría usos increíbles. Si bien añadirle encantamientos no era aconsejable, el cincel en sí mismo era un artefacto de increíble poder.
Una simple muestra de su divinidad demostraba que su poder fluía impecablemente, haciéndose más fuerte cuanto más lo canalizaba. Un cincel, sonrió, sería perfecto. Se necesitarían varios proyectos para ver si funcionaba como se esperaba, pero estaba más que satisfecho con el resultado. El reino a su alrededor se estremeció. El horizonte, que una vez había sido de un naranja moribundo, adquirió un tono más azul. La luz azul era encantadora, y acentuaba aún más las características aterradoras de este paisaje infernal. No podía evitarlo. La vista era encantadora por sí sola, hermosa de la manera más inquietante. Hermoso, susurró. El mundo se tambaleó por un instante, las estrellas del cielo se apagaron. Por un instante, quedó rodeado de oscuridad absoluta. Era como si el abismo hubiera abierto los ojos un instante para luego volver a cerrarlos. El cielo y el hermoso horizonte permanecieron, pero había una inquietud que antes no existía. Bueno, no del reino. En cambio, de Festo. Necesitaba salir de allí. Este lugar tranquilo resultaba atractivo a su manera para el dios, y no quería perder la noción del tiempo. No era tan difícil encontrar una salida. Después de todo, ahora tenía un río que seguir. Cada río del inframundo se conectaba con el reino de Hades de una forma u otra. Hades, por ejemplo, usaba el río Flegetonte para transportar prisioneros cuando era necesario. Solo tenía que nadar en dirección contraria. Saltó de nuevo a las dolorosas aguas, y su propia divinidad compatible lo envió hacia arriba. Quizás si se hubiera quedado, habría notado la cabeza del primordial del pozo retorciéndose en una expresión en el cielo nocturno. No tenía forma, pues aún no la había elegido. Lleno de curiosidad y sorpresa, el cielo se movió para transmitir su incredulidad. Después de todo, nunca antes había habido un inquilino al que su autoridad simplemente se extendiera. El tártaro era eterno, pero parecía que siempre había algo nuevo que aprender. Un don, entonces. El poder chisporroteante que llamaba a su dueño, uno que intentaba huir de vuelta al abrazo de Ponto, fue aplastado sin piedad. Se formó una especie de sonrisa. La idea de que las conspiraciones de Pontus se desvanecerían en nada ese día le reconfortó el corazón inexistente. Puede que no le hiciera daño a su visitante temporal, pero hacerle daño a Pontus siempre era un buen momento. Además, necesitaba vengarse de ese imbécil por haber metido a su hija en sus dominios. Ah, como si el tártaro necesitara una razón. Fin parte 1,